Saludos a quienes se integran a partir de ahora al programa y mil gracias a los que nos siguen desde el inicio. Aquí tenemos a Adriano Sánchez Roa. Él es un experto en temas agropecuarios, fue administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana, un dirigente además de los gremios agropecuarios durante los años duros. Sí. Y fue senador de la República. Y fue senador de la República por su provincia. Elías Piña. No, y la época dura, entré sin saludar, sin nada. Saludarle, decirle que siempre me nutro con sus análisis desde aquella silla. No, y lo más importante de esa época, y ojalá mi amigo Tito Hernández lo esté oyendo porque él es el presidente de la AMPA, es que nosotros tenemos una lucha, los agrónomos, no era solamente por nosotros, sino por el país, por los agricultores. Cuando David Martínez, en aquellos años que estamos ahí, se hacía un listado de 10 reivindicaciones, las últimas 2 eran las de nosotros. Estaba el costo de la vida, la atención. Hay un movimiento fuerte de campesinos, de agricultores, y se formamos con la MUCA. El MSI. Movimiento campesino. Acaba de morir en estos meses. Acaba de morir en estos meses Mario Gando. Para mí el símbolo del liderato campesino. Así es, y recientemente murió Toña Polanco, sí. Una de las fundadoras de la Conamuca. Adriano Sánchez Roa, el país ha seguido creciendo, la agropecuaria también, y hay cambios espectaculares en el agro dominicano. ¿Cuál es el momento en que nos encontramos? Bueno, hay cambios, diría yo, grandes en todo lo que es estas sociedades, pero en el caso del sector agropecuario, el ritmo ha sido más lento que el ritmo de la sociedad. De hecho, yo te puedo decir que los niveles, uno mide las cosas por los resultados. El hecho de que hoy estemos comprando fuera, importando, más de 5 mil millones de dólares en alimentos. Ayer estaba yo en la Romana. 5 mil millones. Bueno, te voy a decir, los últimos 52 meses de este gobierno se han tenido 19.400. Se trajo 5.000 y pico ahora, en el 24. Se trajo 5.000 y pico en el 23. 4.400 en el 22. 4.040 en el 21. Y ya en el 20 también estábamos en 3.000 y pico. Entonces, cada vez que tú compras fuera y la población es parecida, es que se produce menos. De hecho, el caso del arroz, que es el que más llama la atención porque es el cultivo más grande, es un cultivo que está en 21 provincias y tiene más de 30.000 productores y directa y indirectamente algunos 300.000, vamos a decir, empleados, gente que se benefician. ¿Qué pasa con el arroz? El arroz venía con un ritmo que yo digo que todos los gobiernos venían aportando, para no ser mezquino. Eso es un cultivo que yo lo conozco bien porque me hice especialista y después cuando estaba en el banco tenía la política del arroz. Cuando yo estaba en el banco, el arroz se producía como 7 millones de quintales. Hoy está casi en 14. El doble. De esos años para acá. Ahora, ¿qué ocurrió? Que en los últimos años, ahora en el 24, se redujo la producción. Por ejemplo, la producción del 24 es menor que la de 18. Incluso se trajo 3 millones de quintales, cuando había que traer por el DRCATA solamente 400.000, cuota obligada. Más de 3 millones, que no lo digo yo, incluso lo está diciendo quienes lo vendieron, la misma embajada americana, lo escribió en sus redes. Entonces, nosotros necesitamos volver a esos tiempos que... ¿Y cómo? A los tiempos de nosotros, digo de nosotros porque Adalberto hizo grandes aportes en esa época, en los movimientos campesinos. Se necesita introducir más tecnología, se necesita colocar los técnicos, como en la época que yo estaba ahí siendo técnico, a tiempo completo. Se necesita más inversión para el campo. Una de las cosas que yo he visto, y como titular agropecuario del PLD, he hablado con los titulares de los otros partidos, es que la palabra agricultura y campo ha salido del lenguaje de los empresarios, de los políticos. A ver, las reformas que iba a hacer el gobierno, hablaba de que era dinero para la seguridad, para la salud, por menos el campo. Entonces, el campo y el sector agropecuario de la sociedad se ha ido reduciendo. Y entonces estamos pegados ¿Y no será que el gobierno se está concentrando en otros sectores por entender que son los que más aportan? Por ejemplo, hoy mismo hay un informe
del Banco Central en relación al comportamiento de la economía dominicana el año pasado, y tú tienes ahí a sectores como turismo y todo el sector servicio con un crecimiento que duplica el crecimiento del sector agropecuario. Adriano. Bueno, coincidencialmente yo traje este libro que era para recordarle a Alberto en otro tiempo. Ahí, en ese libro se trata cómo las grandes naciones decidieron que nosotros éramos países de zona franca y turismo y nos quitan el rol de producción para producir ellos. Yo recuerdo que por el 85 por ahí fue la reunión de contadoras y se hizo un documento ahí de las grandes naciones del mundo. En esa época me regaló un folleto que hicieron ahí, no sé cómo lo consiguió, me lo regaló Fafa en esa época. Y ese folleto lo agarré y como yo comencé a ver eso y la decisión de las grandes naciones, entonces nosotros tuvimos éxito en el turismo y tenemos éxito. Y yo creo que el país tiene que seguir apoyando el turismo. Incluso cuando yo estaba en el Senado, en una ocasión que se hablaba de quitar incentivos, yo decía, bueno, y lo digo, a los sectores que están fuertes no hay que quitarle el incentivo porque tú no dañas lo que está bien. ¿Entiendes? No daña ahora, el sector agropecuario, todo el mundo sabe que la alimentación es clave. Todo el mundo sabe que nosotros como media isla tenemos que tener una seguridad alimentaria ahí. Pero hay una realidad, Adriano Sánchez Roa. Es cierto que el aporte al Producto Interno Bruto de la agropecuaria ha ido disminuyendo sustantivamente en los últimos años. De igual manera es cierto que la República Dominicana se ha ido urbanizando, sí, y ya cada vez menos gente vive en zonas rurales. Sin embargo, esa menos gente está aportando mucho más que lo que se aportaba cuando el PIB agropecuario era de un 20, un 18% sí, de la economía dominicana. Y esto explica por qué, óyeme, frente a lo que tú señalas, que es una realidad que se importa todavía, el aporte a la alimentación dominicana y materia prima para procesarla es muy alto. Porque oye, ¿qué pasa, Adalberto? El gobierno hace confundir a propósito la importación con la producción. Y yo lo que veo es que el Banco Central habla por los reportes que le mandan. O sea, el Banco Central no tiene técnico ni en Villa Altagracia, ni en Elías Piña, ni en Baní, ni en La Romana, no. El informe que le da Agricultura, el que usa el Banco Central para decir de crecimiento. Entonces ellos confunden en el sentido de que, por ejemplo, yo quisiera, porque ese es mi sector, que fuéramos los más grandes, pero no es así. Por ejemplo, cuando tú tienes aquí que está trayendo $100 y pico millones de dólares en leche en polvo, que se está trayendo más de la mitad de la habichuela que se consume, que se está trayendo 45 millones de dólares en café, que se está trayendo 400 millones de dólares en maíz. Si tú te vas al Cibao todos los días, temprano, van pasando todos esos camiones llenos de maíz al granel, que no sabemos qué hiciera el gobierno con el maíz de Guyana, porque este es un gobierno de anuncio. Te anuncia y estamos 3 días contentos, y a los 5.º días eso no era verdad. Entonces, cuando tú revisas todas esas importaciones, lo que yo decía era ayer en Las Romanas, que entré a un supermercado y me encontré toda esa chinola en una zona de citrícola traída de Perú, importada. Como yo vi que eran raras y como medio mamey, me adentré con algunos de los que estaban ahí, de los dueños, traída de Perú. Entonces, nosotros tenemos el potencial que tenemos, es un potencial para casi duplicar la producción. Nosotros tuvimos, Adriano, recientemente aquí a Fernando Durán, que es el administrador actual del Banco Agrícola, y con el tema de las importaciones, él nos decía que había que tener cuidado, porque no siempre el aumento en la cantidad de dinero implicaba un aumento del volumen. Él decía que había un tema de ola inflacionaria que habíamos estado viviendo y que pudiera atribuirse a eso. Bueno, eso tiene sentido, porque suben los costos de producción y los precios, claro, pero también tiene sentido los volúmenes. Cuando hablamos del arroz, no es el volumen, es 3 millones, es cantidad. Es cantidad, 3 millones. No, el año pasado se le fue la mano. Bueno, entonces una cosa que hay... Ahí se le fue la mano en importación de arroz. Mira, en el caso del DERECATA, porque las cosas hasta que no se resuelven hay que estar hablando de ellas. El DERECATA nos dieron ciertamente 20 años para ponernos en condiciones de competir. Pero la acción final de DERECATA había que tomarla en el momento en que correspondía. ¿Le correspondió a quién? Al actual gobierno,
que tuvo, el que tocó los últimos 5 años, 4 años de eso. Los gobiernos anteriores... No, pero el gobierno anterior... No, ahí que yo voy. Yo quiero ver porque ha habido una confusión que crea el gobierno que no es verdad. Los gobiernos anteriores, y tengo que decir Danilo y tengo que mencionar Leonel Fernández también, los gobiernos anteriores encontraron en el 2004 la producción de 8 millones de quintales y le entregaron al actual gobierno en casi 14 millones. Es decir, el aumento de los rendimientos por tarea, porque la misma cantidad de tierra, casi 1 millón. Bueno, eso te iba a decir, porque hay un problema con el arroz, que la sociedad dominicana tiene que saberlo. No hay posibilidad ya de que nosotros aumentemos la producción al mismo ritmo del crecimiento de la población. Porque la tierra tiene límite, el agua, los insumos, tiene límite. Y la población va a seguir creciendo. Pero sigue creciendo el turismo también. Pero la cantidad, Alberto, la cantidad de los 14 millones, 14 y pico, eso es suficiente para nosotros, porque lo consumimos 1,000,000 y pico mensual. El problema es que tenemos unos costos de producción por encima de los costos de producción de Estados Unidos. Eso sí. Entonces ahí viene. Entonces, ¿qué habría? Había un plan en el cual yo, aunque no era funcionario, estaba en el Senado, participé y hablaba con el presidente Danilo Medina, ya como agropecuario. El presidente habló con el entonces presidente Donald Trump. Llegó a hablar, incluso Donald Trump me dice a Danilo, cuando hablan el tema, llamó a una gente y anotaron ahí. O sea, para no dejarlo. ¿Cuál era la idea? Y que hay que retomarla. La idea inicial era introducir más tecnología para acá y que el gobierno aumentara el aporte del subsidio. Porque Estados Unidos produce barato porque es que tiene un subsidio barato. Sí, tiene una ley por ley. Mira, por ley los subsidios. Tú sabes que la ley se venció ahora en diciembre del año pasado y como no la han discutido porque cada 5 años lo aumentaron 1 año, ahí hay 800 millones de dólares para el arroz de ellos. Sí, sí, entonces, eso es así. La idea que puso Danilo Medina, que habló con Donald Trump, era para hacer eso y que cuando llegara ahora enero, el gobierno iba a hacer un aporte, porque lo único que hay ahora mismo como salida es que el gobierno subsidie la parte que Estados Unidos nos está llevando en términos de costo de producción y llevar un ritmo descendente y quitando el subsidio mientras se aumenten los rendimientos. Mira, cuando tú estabas en el maíz, aquí se produce 2 quintales y pico por tarea y Estados Unidos tiene 13 quintales por tarea. Pero por eso es que estamos en desventaja y no producimos. Por eso que estamos en desventaja. Y porque también la frontera agrícola se agota. Y yo te digo, Alberto, como tú y yo venimos de la agropecuaria. No, y sin hablar de edad, de los años aquellos que habían buenas investigaciones. Ese centro de San Cristóbal era el centro de investigación más grande que tenía el país. Sí, el CESTA. Sí, el CESTA, CENIECA, con 12 años, y CESTA después. Ese centro, por ejemplo, allá en San Francisco de Cacao, en la cumbre de Santiago del Café, etcétera. O sea, nosotros tenemos los mejores centros de investigación. Si tú no investigas y tú no encuentras novedades. No, pero esa política pasó de moda y todo eso quebró. Quebró, y bueno, el centro de Bonao. Sí, oye, la de Juma. De Juma con el arroz. Sí, eso era un centro. Era un centro y la investigación en arroz, por ejemplo, y descanso en el sector privado. Si no fuera por las empresas privadas que tienen sus propias unidades de investigación. Hubiésemos quebrado porque Juma no tiene los recursos necesarios. Ahora, yo me pregunto, Adriano Sánchez Roa, si nosotros tenemos esta avalancha de importaciones que hemos tenido, que compiten con la producción local, si la política del gobierno ha fracasado en el sector agropecuario, ¿por qué los productores están tranquilos? No se quejan. Hace como 3 días estaban otra vez botando cebolla en San Juan. No están tranquilos. Tú sabes que ahora, Alberto, yo tenía mucho tiempo que no hacía lo que estoy haciendo ahora. Como ahora, el 9 de febrero, se van a renovar los titulares del sector en el PLD y yo estoy aspirando a la reelección ahí. Siempre está la reelección, no es así. Estoy aspirando. Yo he andado 25 provincias y me he encontrado, por ejemplo, yo fui a Constanza, me encontré el grito con el ajo en Constanza. Yo estaba en San Francisco y Nagua. Ese grito es eterno. Bueno, inclusive en el gobierno del PLD. Pero de Balaguer. Pero ahora es peor, porque ahora el 90% del ajo se está trayendo. De antes peleábamos porque se estaba trayendo el 60, el 70. Bueno, porque para los productores no es rentable ahora sembrar. Bueno, porque el gobierno, lo que estamos hablando hace rato, no hay inversión en el sector agropecuario. Nosotros, mira, en definitiva, ¿qué tiene que hacer el gobierno dominicano y en otros países? Es hacer lo mismo que hacen las grandes naciones. Europa te subsidia el 30% de todos sus subsidios de agropecuario. Y Estados Unidos pone $100,000 millones anuales para eso. Entonces,
nosotros fuimos constantes. Fuimos, por ejemplo, la factoría de arroz más grande que había cuando yo salí, la de Nago, de Pozo de Nago, de Aglipo. Yo pasé ahora cuando fui, la encontré cerrada, hasta lo grabé. Cerrada. Pero yo lo que pregunto es los arroceros, que están muy bien organizados. Están organizados los que procesan el arroz, están organizados los parceleros de reforma agraria y están organizados los productores privados, como le llaman ellos. Muy bien organizados, confederaciones, asociaciones, etcétera. Y tienen poder de incidencia a nivel de opinión pública. Lo que están, cada lo que hablan es alabando al gobierno. Porque tienen préstamos, dicen. No, la cúpula lo hace. Incluso ahora cuando tiran el decreto, el presidente ahora, el 693, un decreto fuera de foco, porque un decreto no sustituye una ley, y el RK aquí está por ley constitucional, y está por ley en los otros países. Un decreto de aquí no puede sustituir ni una ley de aquí, y mucho menos de los otros países. Cuando lo tiraron la cúpula, el sector arrocero que se beneficia, lo alabó. Incluso dentro del PLD hubo dos gente que hablaron alabándolo en nuestra página, y yo tuve que hablar y decirle, no, es que tú no puedes, eso es un calmante que está llevando el gobierno, porque si tú tienes un compromiso con otro país, con rango constitucional, tú no puedes buenas a primeras decir que tú no hay cláusula del mismo acuerdo que le permite al gobierno oye, ¿cuál es la cláusula? salvaguardar. Hay cláusula de la OMC que dice que si hay una catástrofe, pero tú no puedes poner tú no puedes el alimento principal no, quiebra una catástrofe. No, pero es que tú no puedes, para no cumplir una cosa, a inventarte una catástrofe. Pero Adriano, algo había que hacer. Exacto, ¿qué otra cosa se podía hacer? Había que hacer algo, pero no era eso. ¿Qué se podía hacer, Adriano? No, había que hacer lo que dejó Danilo Medina. Seguir el acuerdo con Estados Unidos, que es el país que compite con nosotros. Ahora mismo, ¿qué yo le diría al gobierno ahora mismo? Que se siente y revise los precios y apoye económicamente para que mejoremos la tecnología, porque lo que hay que bajar los costos. Bajar los costos. ¿Y eso se puede hacer en un corto plazo? Bueno, entonces va a tener que hacer. Como no lo hizo a partir del 21, el gobierno entonces tiene que coger Adriano, yo creo que los cambios que se están produciendo en la agropecuaria dominicana tienen varios renglones, varios aspectos. Uno de ellos es la tecnología. No hay duda de que el país... Ahora, es más, es tan imprescindible la tecnología y el avance que hemos tenido que los campesinos pobres, los que tú has defendido durante mucho tiempo, se quedaron atrás porque no pueden. Porque tú tienes la tecnología de los invernaderos. Tú tienes dron ahora en la agricultura. Bueno, están al grito. Yo fui a Ocoa y estuve en Constanza y están al grito. Porque yo creo que lo que tú dices es así. Hay una tecnología que va avanzando. Claro. Ahora, ¿cuál es el rol del gobierno? Porque el gobierno no es una empresa privada. El gobierno es para los dominicanos que lo necesitan. ¿Quiénes son los que necesitan? Los pequeños y medianos productores. Entonces, es el gobierno que tiene que ayudar a que ellos puedan... Sí. Por ejemplo, mira un dato sencillo. El sector privado ha hecho lo suyo, porque déjame decirte... El sector privado grande. El grande, el grande porque el chiquito fue aplastado, fue arruinado, pero no... Mira, Adalberto, por ejemplo, un caso, hay 1.259 áreas. Áreas es como una sesión donde hay técnicos. Hay 615 vacías sin técnico. Y donde no hay técnico, no hay... Pero Adriano Sánchez Roa, si hay alguien que conoce bien ese sector y sabe lo que pasa, se llama Adriano Sánchez Roa, porque fue dirigente. ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿Desde cuándo la extensión agrícola se abandonó? ¿Desde cuándo los técnicos de agricultura, del IAD, del Banco Agrícola, andan por ahí deambulando porque no tienen un paquete tecnológico para llevarlo? Es un caso muy extremo. Eso es. Y además, como consecuencia de todo esto, ¿qué hicieron qué hacen los estudiantes que no quieren estudiar agronomía? No, porque que no hay... imagínate tú... No es atractivo. ¿Y cómo tú vas a estudiar agronomía si el gobierno de que llegó canceló 700? Sí, pero eso viene de atrás, no sí, este gobierno. Pero Tito lo decía, tu amigo Tito Hernández, que ahora está en la ANFA de nuevo. Tu amigo Tito Hernández nos contaba a nosotros que una de las principales demandas es la pensión. Todos esos viejos esperando que los pensionen para irse a su casa. Países no. Para no tener la precaución, porque están en su casa. Sí, no, y para no estar expuestos que lo cancelen. Sí, para no estar expuestos que lo cancelen. Pero déjame decirte que en términos de lo técnico, nosotros en el gobierno del PLD no hay una persecución así. Ahora con un padrón, si tú no estás en el padrón, tú estás fuera. ¿Cómo así? Bueno,
cientos y cientos de técnicos que no eran del PLD, trabajaban normal. Porque tú te recuerdas de Jorge Blanco para atrás, no importaba el que fuera. ¿Tú te acuerdas que yo trabajaba y estaba en la izquierda? Trabajaba David Martínez, trabajaba Lázaro, trabajaba todos nosotros, el mismo Tito, que inicialmente era del PSD, era Tito. Trabajábamos todos y no nos cancelábamos. Pero ahora no. Ahora si tú no estás metido en el padrón del PRM, tú no trabajas. Entonces hay que saber que el país es de todo. Incluso yo voy más lejos. Yo le decía, mi última pieza en el Senado fue elaborar unos reconocimientos técnicos como Hipólito, Pedro Bretón, San Niño de Jesús. Y yo le decía que la virtud que tuvo Hipólito con Antonio Guzmán fue que dejó trabajar a todo el mundo sin ver la bandería política. Por eso yo ayudaba al gobierno, porque cuando tú tienes un técnico, como era yo en ese caso, que me iba 7 horas en un mulo en el asunto de café, aunque estuviera en contra del gobierno políticamente, le estaba aportando. Claro. Entonces ahora no se entiende eso el grupo grande cancelado, que hay más de 400 todavía, ¿qué están haciendo ellos? Buscando la pensión, como dice Tito. Así es. Pero eso también que tú dices, es verdad que se ha envejecido la población de profesionales agropecuarios, porque que los estudiantes nuevos no quieren entrar. No es relevo, no es relevo. Por ejemplo, yo recuerdo que yo secretario de Asuntos Laborales de la AMPA, yo hice un estudio y el sueldo de un maestro, de un médico y de un agrónomo era igualito. Hoy no. Hoy tú te encuentras que nos hemos quedado en menos de la mitad de su sueldo. Así es. Adriano Sánchez Roa, mil gracias por venir. Que se repita la visita. Éxito, que lo relijan en el cargo. Sí, yo creo que no hay un mejor candidato para eso que Adriano. Muchas gracias. Sí. Damas y caballeros, tenemos que pausar y al regresar vamos a conversar con Antonio Siriaco, el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.